Gloria a Dios. Dios les bendiga, amada iglesia. Amén. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? En Cristo, bendecidos. Cristo, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos, para que sea Dios quien tome el control. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos las gracias en esta hora, bendito Dios Todopoderoso, porque tú nos permitiste alabar, glorificar tu santo y bendito nombre. Te damos las gracias, amado Dios Todopoderoso, porque en esta hora tú hablarás a nuestras vidas, Señor, nos darás ese alimento. Te pedimos que tu palabra, Señor, corte como una espada de doble filo hasta partir el alma del espíritu, para que de esa manera, Señor, nosotros podamos ser verdaderos adoradores, que te adoremos en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a hablar, hermano, el día de hoy de las 3 clases de vida que hay dentro de nosotros y 4 leyes. ¿Sí sabe lo que es una ley? ¿Quién sabe lo que es una ley? Las leyes, hermano, fueron instituidas, dice el apóstol Pablo, que toda autoridad, ¿verdad?, la cual es una ley, fue establecida por Dios. Toda autoridad en la tierra fue establecida por Dios, ¿verdad? Entonces, existen 2 tipos de leyes: la ley terrenal, que es una norma jurídica, ¿sí?, que establece los límites de lo permitido entre el Estado y el hombre o los ciudadanos. Entonces, las leyes terrenales fueron puestas para que haya límites de lo que tú puedes hacer en la tierra. Cuando tú sobrepasas esos límites, viene entonces una reprensión o viene un castigo. La ley divina, hermano, que es la ley de Dios, es su carácter y su voluntad, ¿sí? Y también tiene límites. Dios ha establecido ciertos límites. Hay una escritura en la Biblia que dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es decir, que yo puedo hacer todo lo que se me dé la gana, ¿sí? Y de acuerdo a la ley terrenal te va a permitir que hagas lo que tú quieras, pero cuando tú sobrepasas los límites, entonces es cuando viene un castigo. No todo nos conviene, hermano. Y en cuanto a las leyes divinas, hermano, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Me es lícito robar, lo puedes hacer, pero no te conviene hacerlo, porque va a haber una consecuencia terrenal, ¿verdad? Puedes ir a la cárcel, pero también hay una consecuencia celestial. Entonces, existen, hermano, el apóstol Pablo en el libro de Romanos nos habla de 4 leyes que están dentro del ser humano, pero también habla de 3 tipos de vida. Amén. Amén. En algún momento de tu vida, tú has convivido o te has relacionado con una persona confusa, con una persona complicada. Y a veces nosotros decimos: yo no entiendo por qué esta persona es así. Tiene un carácter tan complicado que ni ella misma se entiende. A veces en el trabajo, hermano, en la misma casa, la misma familia, los amigos tienen un carácter complicado. Y muchas de las veces nosotros tratamos de entender a las personas, ¿sí? Y hay veces que no las entendemos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual las personas tienen un carácter complicado o son muy complicadas? Mira, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 7, del versículo 21 al versículo 23, mira, hermano, esto es bien importante.
En el libro de Romanos, en el capítulo 7, el apóstol Pablo habla de 3 leyes, ¿sí?, que se encuentran dentro del hombre, y en el capítulo 8 habla de una 4ª ley. Entonces, dice Romanos 7, 21 al 23. Fíjate cómo dice Pablo, así que yo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley. O sea, me doy cuenta que dentro de mí hay una ley, que el mal está conmigo. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que en el momento de que Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal en el huerto del Edén, cuando ellos comen de ese árbol, la ley del pecado y de la muerte se introdujo en ellos y se estableció. Así como el Espíritu Santo viene a ser morada en nuestra vida, ¿sí?, el cual también tiene una ley, también el pecado y la muerte viene a ser morada en nuestra vida y es una ley. Entonces dice Pablo, yo queriendo hacer el bien, hallo esta ley, es decir, me doy cuenta que dentro de mí hay una ley, que el mal está conmigo, porque según el hombre interior, o sea, él está diciendo que dentro de él hay una persona, un ser interior. Dice, me deleito en la ley de Dios. O sea, según el hombre interior que habita en mí, ese hombre interior se deleita en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, es decir, pero en mi cuerpo existe otro hombre, el cual es el hombre pecaminoso. Veo otra ley en mis miembros que está en guerra contra la ley de mi mente. Entonces ahí Pablo ya mencionó la ley del pecado, la ley de su mente y la ley de sus miembros, ¿sí? Y dice, veo otra ley que está en guerra contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces te das cuenta que cuando una persona actúa mal, no es porque ella quiera hacerlo. Esto no justifica, hermano, nuestras acciones. Pero nosotros debemos entender que cuando una persona hace lo malo, hermano, conforme a lo que dice Pablo, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Te voy a poner un ejemplo. Los títeres. Los títeres son muñecos, hermano, que tú los manejas a como tú quieras hacerlo. Pues así somos nosotros, hermano, ante el pecado. El pecado te hace hacer cosas, o esa ley que está dentro del hombre hace que el hombre haga cosas que él no quiere hacer. Entonces, de acuerdo, hermano, a lo que Pablo explica, sobre nosotros está la ley de Dios. Porque cuando el hombre comió del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, ese árbol, ¿qué producía? ¿Qué fruto producía? El bien y el mal. Quiere decir que dentro de mí está el bien. Y el bien que está dentro de mí tiene que ver con la ley de Dios. El bien que está dentro de mí todo el tiempo quiere cumplir la ley de Dios. Pero como también dentro de mí está el mal, esa ley se opone a la ley del bien para que yo no cumpla la voluntad y el propósito de Dios. Amén. Entonces, la ley de Dios, hermano, tiene exigencias. La ley de Dios te exige cosas. ¿Sí? ¿Cuáles son las exigencias? Las exigencias que pide la ley de Dios, pues que tú vivas conforme a su voluntad. Entonces, la voluntad de Dios, hermano, es una, pero la voluntad del hombre es otra.
y de acuerdo a lo que dice Pablo, esas dos voluntades chocan y están en guerra. Porque la voluntad del hombre siempre va a ir en contra de la voluntad de Dios. Amén. Entonces, primeramente nosotros vemos, de acuerdo a lo que explica Pablo, sobre nosotros está la ley de Dios. Y esa ley nos exige cosas. En segundo está la ley de mi mente, ¿sí? Y esa ley responde a la ley de Dios, pero en tercero está la ley de mis miembros, la ley del pecado. Y esa ley va en contra de la ley de mi mente y en contra de la ley de Dios. Amén. Entonces vemos tres leyes en Romanos. Pero ya en el capítulo 8 del libro de Romanos, dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 2, que en el ser humano se halla una cuarta ley, y esta es la ley del Espíritu de vida, del Espíritu Santo. Y dice Pablo, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, para que una persona, yo he escuchado muchas veces, hermano, que decimos, y yo mismo lo decía, la gente no cambia. Esa persona nunca va a cambiar, toda la vida va a ser así. A mí me lo llegaron a decir, tú nunca vas a cambiar, ¿sí? Yo lo llegué a decir, tú nunca vas a cambiar, pero cuando yo vengo al conocimiento de la Biblia, hermano, me doy cuenta que el hombre puede ser transformado. Un cambio, hermano, es externo. Tú te puedes cambiar de casa, te puedes cambiar tu look, tu outfit, dicen por ahí, te lo puedes cambiar, tu tono de pelo, tu corte, ¿sí? Puedes cambiarte de trabajo, pero en tu interior, hermano, tú nunca vas a poder cambiar. Pero la obra del Espíritu de vida del cual está hablando el apóstol Pablo se encarga de llevar a cabo la transformación en nuestro interior. ¿En dónde se encuentra mi carácter? En mi interior. Mi carácter no está en mi mente, mi carácter se encuentra en mi alma, ¿sí? Y ese carácter, hermano, es lo que a mí me define como persona. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, lo primero que empieza a hacer el Espíritu Santo en nuestra vida es transformarnos. Porque nuestro carácter, hermano, no es aprobado por Dios. Yo te lo he dicho muchas veces, hermano, Dios no se fija en lo bueno o en lo malo que tú seas. A Dios no le importa si tú eres bueno o si tú eres malo. Conforme a lo que dice Pablo, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es lo que dice la Escritura, todos, sin excepción. Seas bueno, seas malo, seas bonito, pobre, rico, todos están destituidos, dice, de la gloria de Dios. Entonces, en el libro de Éxodo, hermano, nosotros vemos que cuando Dios le da instrucciones a Moisés, ya cuando el pueblo de Israel iba a ser liberado de la esclavitud, le dice Dios a Moisés, dile a mi pueblo que maten un cordero. La última plaga, el último juicio que vino, dile a mi pueblo que maten un cordero y que la sangre la paren en un recipiente y que la carne la parten. La sangre la van a tener que poner alrededor del marco de la puerta de la entrada de la casa, ¿sí? Y la carne la van a tener que comer de acuerdo al número de la familia. Si es una familia grande, tiene que matar un cordero de acuerdo al número de la familia en tamaño para que no le sobre. Entonces,
¿Por qué Dios da la instrucción? Esto es una representación de lo que sucedió en la cruz del Calvario cuando Jesucristo fue crucificado. Entonces ese cordero de Éxodo, hermano, representa a Jesucristo. ¿Sí? Cuando Dios le dice a Moisés, dile que la sangre la pongan alrededor, los israelitas tenían que estar dentro de sus casas. Y la sangre que estaba puesta alrededor del marco de la puerta, ¿sí?, era lo que a ellos los iba a salvar, hermano, cuando el ángel de la muerte entrara a esa ciudad y viera la sangre del cordero. Dice que él se iba a ir de filo y no iba a tocar a ningún israelita, porque esa última plaga, hermano, consistía en que todos los primogénitos iban a morir, ya sea de hombres o de animales, pero todos los primogénitos iban a morir. Entonces lo que hace Dios es que a través de esa sangre, la cual era una representación de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento, ¿sí?, el hombre pudiera ser salvo de la muerte. Entonces tú te das cuenta que cuando el ángel de la muerte va pasando, el ángel de la muerte no vio a los israelitas que estaban dentro de la casa. Y yo te puedo asegurar que dentro de cada casa, hermano, había israelitas que eran más malos, más pecadores que los mismos egipcios. Entonces, lo que el ángel de la muerte vio fue la sangre del cordero. Eso a mí, hermano, me enseña que a Dios no le importa si tú eres bueno o eres malo. Lo que Dios quiere es que tú comas del árbol de la vida. Cuando Dios le dijo a Adán, de este árbol no comas, porque el día que comas de él vas a morir, ¿sí? Ese es el árbol del bien y del mal. Entonces tú te das cuenta que a Dios no le importa, porque Él mandó que no comieran de ese árbol. Ese árbol es lo bueno y lo malo. Entonces a Dios no le importa, hermano, si tú haces el bien o haces el mal. A Dios lo que le importa es que tú seas limpiado con la sangre de Jesucristo, y que la sangre de Jesucristo haya sido derramada sobre de ti. Eso es lo único que Dios ve. ¿Qué es lo que Dios ve en ti? A su Hijo amado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios ya te dio a Jesucristo, y lo que Dios ve es a ese Cristo que Él te ha dado, el cual el día de hoy está viviendo, está habitando en tu corazón. Eso es lo que Dios ve. Entonces, a eso, hermano, se le conoce como la gracia de Dios, ese regalo inmerecido. Amén. Entonces, dentro del ser humano, hermano, nos damos cuenta, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 7, hay 3 leyes. Y en Romanos capítulo 8 está una cuarta ley. ¿En dónde se encuentran estas leyes, hermano? Fíjate, primeramente, la ley de Dios, hermano, está fuera de nosotros, ¿sí? Y esta ley de Dios, hermano, exige que nosotros cumplamos con los requisitos de Dios. Luego, en nuestra alma se encuentra la ley del bien, ¿sí? Esta ley del bien todo el tiempo va a buscar hacer la voluntad de Dios, pero en nuestros miembros, es decir, en nuestro cuerpo, se encuentra una tercera ley, que es la ley del pecado. Y esta ley todo el tiempo va a ir en contra de la ley de mi mente. La ley de mi mente va a buscar hacer el bien, pero la ley de mis miembros, de mi cuerpo, va a buscar hacer el mal. ¿Sí? Muchas de las veces, hermanos, nosotros sin tener el conocimiento nos atrevemos a juzgar a la gente, aún a los mismos hermanos en Cristo, porque es así. ¿Y eso qué es cristiano?
Pero sin tener este conocimiento, hermano, no nos damos cuenta que la gente tiene este tipo de comportamientos, sean cristianos o no, por el hecho de que en ellos, hermano, existe una naturaleza maligna. ¿Qué es la ley de Dios, hermano? La ley de Dios es su carácter y es su voluntad. La ley de mi mente, hermano, es mi carácter y es mi voluntad. La ley de mis miembros es el carácter de Satanás y es la voluntad de Satanás. Amén. Y por otro lado, hermano, en mi espíritu se encuentra la ley del espíritu de vida, de la cual habla Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 2. La ley del espíritu de vida todo el tiempo es la que a mí me va a dar la fortaleza para no caer en el pecado. La ley del espíritu de vida es la que me va a mí a transformar en mi mente, en mi alma. Entonces, el ser humano necesita de esta cuarta ley. El ser humano necesita que el Espíritu Santo de Dios venga a habitar y a hacer morada en su espíritu, para que de esa manera pueda vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahora, muchas de las veces, hermano, aún a nosotros como cristianos nos cuesta trabajo hacer la voluntad de Dios. Y si nos cuesta trabajo hacer la voluntad de Dios, mucho más aceptar su voluntad. ¿Qué necesito yo para poder vivir conforme a la voluntad de Dios? Porque eso es lo que a mí la ley de Dios me exige, vivir conforme a su voluntad. Aquí no se trata de que si yo quiero o no quiero, se trata de que es algo que Dios a mí me exige y es algo que yo tengo que cumplir porque a mí me conviene, ¿verdad? Entonces, para yo poder vivir conforme a la voluntad de Dios, tengo que alinearme con su voluntad. Me tengo que alinear. Dice la Escritura, si uno dice la Escritura que nosotros somos sal, que nosotros somos la sal de este mundo. ¿Sí dice así o no? ¿Sí sabes para qué sirve la sal? Para el sabor. Nosotros creemos que la sal es un condimento. Fíjate, nosotros creemos que la sal es un condimento. Sí le da sabor a la comida, pero la sal no es un condimento. La sal se utiliza, hermano, para que la comida no se descomponga. Échale bien alta sal a la comida y vas a ver si no te va a durar más días. Va a tardar más en descomponerse. Entonces, cuando dice Pablo que nosotros somos la sal de este mundo, quiere decir que como nosotros habitamos en luz, hermano, ¿sí? Por medio de nosotros, Dios, ¿sí? Obra para que las personas que están a tu alrededor no se corrompan. Tú puedes ver, no, pues es que ellos no quieren nada con el Señor, es que yo no veo que pase nada en sus vidas, pero a través de ti, hermano, ellos están santificando. Entonces, también dice la Escritura que nosotros somos la luz de este mundo. Pero para yo poder ser luz, hermano, tengo que alinearme con la voluntad de Dios. Entonces, bíblicamente, el sol representa a Cristo como el sol de justicia. Y la luna representa a la iglesia. ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento la luna está como luna llena en todo su resplandor? Porque la luna, hermano, no tiene luz propia. La luna tiene luz porque refleja la luz del sol. Mira, el otro día yo estaba viendo un video de una persona que es como científico y él hace un experimento y hace cuenta que pone así como en un pizarrón, pone el sol así en la representación del sol como una bola de unicel y por acá pone la luna, pero por acá abajo tiene una lámpara y él empieza a apuntar la lámpara hacia el sol y llega un momento en que la luz toca como un punto exacto en donde hace reflejo con la luna. Entonces,
la luna, cuando tú ves una luna llena, hermano, es porque está totalmente alineada con el sol. Pero cuando la luna empieza que 3/4, luna, media luna, y es porque se va desalineando del sol. Entonces, así somos nosotros, hermano, en nuestra vida espiritual. Cuando nosotros estamos bien alineados con la voluntad de Dios, vamos a resplandecer. Pero si tú te empiezas a salir de esa alineación, te vas a ir opacando, te vas a ir apagando, te vas a ir apagando. Entonces, la cuestión es que para que nosotros podamos estar bien alineados con la voluntad de Dios, necesitamos el espíritu de vida en nuestro espíritu. Y necesitamos vivir conforme a ese espíritu, hermano. De verdad te voy a decir una cosa, hermano. Yo hace mucho tiempo no entendía lo que verdaderamente era la vida cristiana. Pero el día, hermano, que tú entiendas, comprendas lo que verdaderamente es la vida cristiana, te vas a sacar de onda. En verdad, nosotros no tenemos muchas veces la idea de lo que es la vida cristiana, y la vida cristiana conlleva una responsabilidad tan grande, hermano. Sí, porque no es cualquier cosa. La vida cristiana, hermano, la verdadera vida cristiana no es venir y congregarme. Yo se los he comentado muchas veces. La verdadera vida cristiana no es que yo lea la Biblia y ore, ayune. La verdadera vida cristiana no es que yo predique, hermano. La verdadera vida cristiana es que yo, hermano, viva conforme a la voluntad de Dios. Y para eso dice el Señor Jesús, tengo que pagar un precio. ¿Cuál es ese precio que tengo que pagar? La negación, negarme a mí mismo. Dijo él, quien quiera venir en pos de mí, es decir, te lo voy a hablar de esta manera: todo aquel que quiera vivir una verdadera vida cristiana se tiene que negar a sí mismo. Todo aquel que quiera agradar al Padre se tiene que negar a sí mismo. Entonces, muchas de las veces a mí me hacen enojar, hermano, y ese viejo hombre quiere salir, quiere pelear, quiere maldecir, hermano, pero yo me niego. No es que tenga miedo, no es que ya eres bien dejado, no. Me niego a mí mismo, hermano, porque yo busco agradar a Dios. Y cuesta trabajo la negación. Y ese es un ejemplo nada más así sencillito, porque hay un montón de cosas, hermano, a las que nos tenemos que negar. A nuestro propio carácter, a nuestro hablar, ¿sabes? Lo más difícil a negarnos, ¿sabes qué es lo más difícil? A mis pensamientos. Porque muchas de las veces el enemigo te bombardea así con pensamientos, y a veces nosotros les damos bien alta cabida. Nos hacemos unas peliculotas. No nos negamos a nuestros pensamientos, hermano. Y no negarte a tus pensamientos a ti te va a ocasionar un malestar. Te va a ocasionar depresión. Te va a ocasionar ansiedad. Te va a ocasionar enojo, no sé, muchas cosas. Entonces, todos estos puntos, hermano, ¿sí? El apóstol Pablo los trata, y él dice, tenemos que vivir conforme a la ley del Espíritu de vida. Porque una persona que tiene malos pensamientos, hermano, esos malos pensamientos son de muerte. Una persona que habla, ¿por qué se llaman maldiciones? Pues la misma palabra lo dice, maldice, maldiciones, porque maldices, ¿verdad? Entonces dice la escritura en el libro de Deuteronomio que en tu boca está la vida y la muerte. Tú decides si hablas vida o si hablas muerte. Tú decides en tus pensamientos
los que viven conforme al espíritu de vida buscan las cosas del espíritu. Los que viven conforme a la carne, dice el Señor Jesús, el que es nacido de la carne, carne es, y va a buscar las cosas terrenales. El que es nacido del espíritu es. El que es nacido del espíritu, espíritu es, y va a buscar las cosas de arriba. Amén. Entonces, ¿sí vamos entendiendo o ya se hicieron dudas? ¿Por qué entonces las personas son complicadas? Mira, hermano, Dios te tiene que dar la capacidad para que tú entiendas a la gente. Dios te tiene que dar la capacidad. Y el propósito, hermano, es que tú comprendas a la gente en lugar de que la juzgues o de que la juzguemos. Entonces somos personas, yo me cuento, somos personas complicadas, hermano, porque dentro de nosotros hay tres personas, hay tres vidas, ¿sí? Somos personas complicadas porque nosotros hemos pasado por un proceso de tres etapas. El primero es la creación, el segundo es la caída y el tercero es la salvación. Entonces, bíblicamente, hermano, primero fuimos creados, ¿verdad? Después de que fuimos creados, caímos, nuestra condición cayó. Y tú puedes decir, pero es que yo no estuve en el huerto del Edén. ¿Yo qué culpa tengo? Acuérdate que Adán es un hombre corporativo y todos provenimos de Adán. Entonces, si Adán cayó, yo caí. ¿Sí? Así es aquí. Entonces, primero fuimos creados, después caímos y luego fuimos salvos. ¿Por qué fuimos salvos? Porque Jesucristo también es un hombre corporativo. Y si yo he creído en Él, yo formo parte de Él, ¿sí? Como hombre corporativo. Entonces, en la creación, hermano, nosotros recibimos una vida, ¿sí? Esta vida, hermano, me constituye a mí como ser humano. En la caída recibimos otra vida, y esta vida que nosotros recibimos es una vida maligna. No es la vida de la creación, sino es una vida maligna. Yo te lo he dicho muchas veces, hermano, cuando la serpiente engaña a Eva y hace que coma de ese árbol, hermano, ese árbol representa la vida y la naturaleza de Satanás. Y el árbol de la vida, hermano, representa a Jesucristo y a la naturaleza divina de Dios. Entonces, Dios no quería que el hombre comiera de ese árbol, por eso le dijo, si comes de él vas a morir. Pero Dios no sé, o sea, ¿por qué Dios le dijo, si tú comes de ese árbol vas a morir? Cuando el hombre comió de ese árbol murió, literalmente murió, ¿verdad que no? De acuerdo a lo que dice Génesis, dice que ellos cuando comieron de ese, mira, fíjate, primero comió Eva, no pasó nada. Luego Eva fue y le dio a Adán, y cuando Adán comió, dice que enseguida sus ojos fueron abiertos y vieron que estaban desnudos y sintieron vergüenza y se escondieron detrás de una higuera. Y dice que ellos agarraron las hojas de la higuera y se hicieron unos delantales, o sea, se taparon, ¿sí? Cuando ellos van y se esconden detrás de esas higueras, hermano, eso representa que en ese momento ellos dejaron de depender de Dios y se volvieron independientes, dejaron de depender de Dios, y a eso Dios lo llama vas a morir. Pues una persona que vive independiente de Dios, una persona que vive
Entonces, cuando ellos cosen, cuando ellos hacen esos delantales de las hojas, eso representa que cuando el hombre quiere cubrir sus faltas y sus pecados con sus acciones, ¿sí? A Dios no le agradó los delantales que ellos hicieron y dice que después los vistió con pieles. Quiere decir que entonces en el huerto del Edén Dios llevó a cabo el primer sacrificio, ¿sí? Quiere decir que hubo derramamiento de sangre, porque sin el derramamiento de sangre, dice la Escritura, no puede haber justificación. Entonces, cuando Adán y Eva comieron de ese árbol, la naturaleza maligna de Satanás se introdujo en el ser humano como vida, como la vida pecaminosa, la cual se encuentra, dice Pablo, en nuestros miembros. Y esa vida pecaminosa todo el tiempo va a ir en contra de la vida que se encuentra en mi alma, la que busca hacer el bien y la que está conectada con la ley de Dios, con la vida de Dios. Amén. Y después, por tercero, hermano, después de que caemos, somos salvos. Y cuando somos salvos, hermano, esto significa que Dios ha depositado su vida en ti. Dios ha depositado su vida en ti. Dios se ha introducido como espíritu de vida en tu espíritu para que tú puedas ser vivificado, para que tú puedas ser fortalecido, para que tú puedas vencer la tentación, para que tú puedas hacer que tu carne mengue. Amén. Y esa vida es la vida espiritual. Entonces, aún tú siendo creyente, cristiano, tú puedes vivir en el Espíritu, pero también puedes vivir en la ley de tu mente, pero también puedes vivir en la ley de tus miembros. Entonces te das cuenta, hermano, que esto hace que el hombre sea complicado, porque a veces, hermano, a veces la gente tiene un carácter complicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos deciden vivir conforme a la ley de los miembros. Dice el apóstol Pablo que no debemos de envidiar, no debemos de celar, no debemos de fornicar, de adulterar, y avienta una listotota bien grande. Pero dice que las iras, los celos, las contiendas, las divisiones, ¿sí? Dice quienes practican estas cosas no pueden heredar el reino de los cielos. No pueden entrar al reino de Dios. Entonces, los celos, la depresión, la ansiedad, la ira, el enojo, la soberbia, la vanidad, la lista es bien grande, hermano. Esas características son de la vida y de la naturaleza de Satanás. A veces la gente es soberbia, eso no es de Dios. Nosotros en Gálatas vemos cuáles son las manifestaciones de esa vida, de la vida del pecado o de la vida pecaminosa que se encuentra en mis miembros. ¿Cuáles son las características? Mira, cada enfermedad, hermano, tiene características y tiene síntomas diferentes. Ahí te va. Cuando tú empiezas con dolor de garganta y luego empiezan a dolerte los ojos y te empiezas a sentir con el cuerpo cortado y luego ya tos y luego se te escurre el moco, la flema, ¿esos síntomas de qué son? De un resfriado, de la gripa, ¿verdad?
¿Cuáles son los síntomas de esta vida? Las manifestaciones, lo que dice Pablo en Gálatas 5, ni los hechiceros, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los chismosos, ni los afeminados, ni los borrachos, ni los mentirosos, etcétera, 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 heredarán el reino de Dios. Porque esa vida no puede introducirse al reino de Dios. Pero por otro lado, después habla de la vida divina de Dios, los frutos, la manifestación del fruto del Espíritu Santo. Esa vida, cuando tú, hermano, vienes a Cristo, es depositada en ti. También está la vida de Satanás, pero Dios ha depositado su vida. ¿Cuáles son las manifestaciones de esa vida? Dice Pablo entonces, más el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué más? Paz, gozo, fe, bondad, mansedumbre, benignidad, templanza, que es el dominio propio. Entonces, ¿por qué Dios deposita su vida en mí? Porque Él anhela que yo viva conforme a esa vida. Entonces, venir al Evangelio, hermano, es venir a la enseñanza. El Evangelio me enseña, el Evangelio me instruye y me capacita para yo poder vivir en esa vida, que es la vida que a Dios le agrada. Y con esto, hermano, yo me doy cuenta entonces que el cristianismo no es una religión. El cristianismo, hermano, no es una doctrina. ¿Sí? El cristianismo es vivir a Cristo. El cristianismo es vivir la nueva vida que Dios ha depositado en mí. Porque solamente viviendo esa vida yo puedo agradar a Dios. Pero hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio, hermano. Y muchas de las veces eso es lo que nos cuesta bien harto trabajo. Pero dice la Escritura que nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces Dios te prepara, Dios te capacita, Dios te fortalece para que tú puedas vivir en esa vida. Y esa vida se llama la vida espiritual. Amén. Dice 1 Tesalonicenses 5:23. Esa lucecita. 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Ahorita vamos a puntualizar un poquito en esta palabra santifique. Vamos a ver qué significa ser santificado. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Entonces, cuando Pablo dice por completo, hermano, significa que tienes que llevar un proceso que va a durar años, hasta que tú termines la carrera de la cual estábamos hablando hace ratito antes de empezar el servicio. Todo cristiano, hermano, cuando es introducido en el Señor, en el Evangelio, comienza una carrera, porque Pablo describe la vida cristiana como una carrera. Y en esta carrera, hermano, todos los competidores, no importa, o sea, el requisito no es llegar en primer lugar, el requisito es terminar la carrera, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, en toda tu trayectoria de tu vida espiritual, hermano, Dios te va a ir santificando en etapas o en un proceso o de una manera progresiva, ¿sí? ¿Qué es ser santificado?
Entonces estábamos viendo que cuando el Espíritu Santo viene a tu vida o cuando Dios deposita su vida divina en ti, esta vida tiene el poder, hermano, de transformar tu interior. Y el proceso de transformación, sí, o el proceso de regeneración o restauración, hermano, no de cambio, significa volver a su estado original, algo que se echó a perder. Pues acuérdate que el hombre del Edén se echó a perder, se corrompió, su naturaleza se corrompió. Cuando Dios deposita su vida dentro de ti, esta vida tiene el poder de restaurar esa naturaleza que se corrompió en el hombre. Pero ese es un proceso, hermano. Entonces, el día de hoy, hermano, la ciencia, la medicina ha avanzado mucho y hay unas cosas que se llaman la nanomedicina. No sé si tú has escuchado hablar de eso. Nanomedicina, hermano, son cosas muy pequeñas, hermano, que por ejemplo le ponen te lo voy a hablar de esta manera. Cuando tú te cortas, el cuerpo tiene la capacidad de restaurarse, ¿verdad? De restaurarse. Entonces la vida de Dios, hermano, hace lo mismo en nuestra alma, nos restaura. ¿Qué es ser restaurado? Que todo lo que a Dios no le agrada que hay dentro de ti, lo empieza a quitar, poco a poco. Y cuando Él va quitando poco a poco, hermano, a eso se le llama santificación. Entonces Dios todos los días está haciendo algo en tu vida, aunque la gente no lo note, aunque tú no lo notes. Dios todos los días, a través de los procesos que tú pasas, Dios te está transformando, Dios te está santificando, porque el propósito, hermano, de la predicación del Evangelio no es que tú te vuelvas religioso, no es que tú te vuelvas fanático, sino que el carácter de Dios sea formado en ti. Entonces a eso se le llama santificación. Cuando la carrera, hermano, del cristiano termina, es cuando dice Pablo que fuimos santificados por completo. Es decir, que Dios terminó la obra en ti. Y dice Romanos 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu y vuestra alma y vuestro cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la santificación? Que Dios, hermano, tome por completo, ¿sí?, se posesione en todo mi ser. Dice, para que ustedes se guarden en su espíritu, en su alma y en su cuerpo para la venida del Señor. Entonces, esto nos demuestra, hermano, que somos seres que tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo, y que en cada una de estas partes hay una vida. En el espíritu está la vida divina de Dios. En el alma está la vida del bien, y en mi cuerpo está la vida del mal, la vida del pecado. Entonces, yo necesito, hermano, tener una comunión con Dios todos los días. Necesito buscarlo, necesito entregarle mi vida y mi corazón, para que de esa manera yo no viva más en estas otras dos vidas, hermano, que a Dios no le agradan. Dios quiere que nosotros vivamos conforme al árbol de la vida. Dios quiere que vivamos a Cristo. Dios quiere que seamos como lámparas, que reflejemos la luz.
Dios quiere que seamos como espejos que reflejemos la gloria de Dios. Entonces, para eso también pues necesito tener un corazón dispuesto, que esté dispuesto a cooperar con Dios. Muchas de las veces yo no quiero cooperar con Dios, hermano, pero es importante y por mi propio bien, por conveniencia, como tú quieras ver, pero es importante cooperar con Dios. Para que de esa manera, hermano, el proceso no sea tan pesado. Porque estamos en los planes de Dios, eso que eso no te quepa duda, estás en los planes de Dios. Y Dios no va a quitar el dedo del renglón, hermano. Dice que la obra que Dios empezó, la va a terminar. En algún momento de tu vida Dios empezó la obra y la va a terminar. Entonces, pues mejor, como dicen por ahí, flojito y cooperando. Que el qué dirán, hermano, eso no te tiene que importar, porque muchas de las veces yo no quería hacer las cosas por el qué dirán, qué van a decir, mira, ya se hizo bien religioso. Pero un día entendí, hermano, que es más importante agradar a Dios que a los hombres. A mí me conviene, ¿verdad? Y entendí que a los hombres nunca les voy a agradar. Al hombre nunca le voy a agradar, ¿verdad? Entonces, todo lo que tú hagas, tienes que hacerlo con el corazón y con la intención, hermano, de agradar a Dios, a nadie más. Porque todo lo que nosotros hacemos en el ministerio lo hacemos para Dios, hermano. No lo hacemos para agradar a la gente, ni para quedar bien con la gente, lo hacemos para agradar a Dios, ¿verdad? Porque a eso hemos sido llamados. Entonces, pues vamos a ponernos de pie para darle gracias a Dios por esta palabra que habló en esta hora. Hermana Rosy, véngase. Hermanos, vamos a darle gracias a Dios por habernos dado este alimento tan importante que nos dejó llenos nuestros corazones, porque sabemos que todos tenemos algunos procesos que estamos pasando, y creo que este alimento que hoy nos compartió el pastor nos nutrió mucho y nos vamos a ir bien bendecidos. Vamos a darle gracias a Dios por esta bendición que nos dio el día de hoy por su bendita palabra. Padre amado, te damos las gracias, Señor, en esta tarde, Señor, por habernos permitido llenarnos de tu bendita presencia, por habernos alimentado, Padre amado, con tu bendita palabra, Señor. Permítenos estar siempre en tu gracia, Señor, agradarte más a ti, Señor, despojarnos de todo lo que no nos está nutriendo, Señor. Llénanos tú con tu bendita presencia. Hoy en esta tarde te pongo la vida en tus manos de todos mis hermanos aquí presentes, para que seas tú, Señor, guiándolos, llenándolos de tu bendita presencia, de tu bendito Espíritu. Gracias, Padre amado. Nos despedimos en este día, Señor, pero sabemos que tú en todo momento estás con nosotros, Señor. Bendícenos y aumenta cada día más nuestra fe, Señor,